Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa por asistir a este acto que para nosotros es emocionante y muy importante. Antes de dar comienzo, recuerdo por favor que desconectéis el sonido de los móviles para que el acto pueda ser más fluido y sin interrupción. Y también antes de comenzar quería dar las gracias a dos personas de la directiva, a Gemma Ares, que tenía que haber estado hoy aquí donde estoy yo, pero que por motivos laborales no ha podido estar, y a Ovidio Álvarez Rozada, que es un compañero que siempre está ahí al pie del cañón y al que le tenemos que agradecer los consejos y el trabajo. Bueno, como sabéis todos, estamos aquí para presentar el libro de Julio Anguita, el libro póstumo Vivo como hablo, que es la segunda parte de Combates de este tiempo, que es una serie de recopilaciones, artículos e intervenciones de Julio Anguita en estos últimos y convulsos tiempos, ¿no? A Julio Anguita dice su editor que no le dio tiempo a acabarlo porque fue complicado cerrar el libro con los últimos artículos, porque los acontecimientos políticos de España en esos momentos, entre el 2018 y el 2020, ya sabéis, que fueron trepidantes, convulsos, con la sucesión de procesos electorales, etcétera, etcétera. Y justo cuando iba a entregar la última contribución, lamentablemente fue cuando tuvo que ser hospitalizado y falleció, y van a hacer dentro de unos pocos días, pues harán 2 años justos, ¿no? Pero este acto no es la mera presentación de este libro, sino que quiere ser un homenaje que la Cultural ya tenía muy pensado y que ha tenido que dilatar a causa de la pandemia y la pospandemia. Pues digo que es un homenaje al que es ya uno de los más importantes políticos de nuestro país del tránsito del siglo XX al siglo XXI. Homenajear a Julio Anguita es complejo, ¿no? Porque por la misma entidad de la personalidad, por sus cualidades, que, bueno, quienes lo conocéis, que sois todos, la honestidad, la firmeza con la que defendía sus convicciones, la claridad con las que exponía sus puntos políticos, pero también por la singularidad de una figura política como era la de Julio Anguita, que daba tanta importancia al debate, al contenido, ¿no?, de lo que debe ser el debate político, frente a un ámbito político como es el actual, centrado más bien en el marketing electoral, ¿no? Pues digo que con esas cualidades y esa característica personal nos podría llevar fácilmente a la nostalgia, ¿no?, a pensar que después de él va a ser difícil reemplazarlo, porque es una personalidad única, y podemos caer en pensar, bueno, se ha ido, quedamos un poco huérfanos de referente, ¿qué pasa ahora, no? Pero nosotros creemos que Julio Anguita querría lo contrario, es decir, utilizar su legado político como una fuerza motriz para buscar una alternativa a este ámbito neoliberal en que vivimos y que de alguna manera nos paraliza. El legado político, el discurso político de Anguita sería muy difícil sintetizarlo ahora en dos frases, y además luego presentaremos a quienes nos acompañan en la mesa, que evidentemente lo harán muy bien, pero queríamos resaltar varios puntos, y es que Julio Anguita fue un defensor a ultranza de la soberanía popular, lo cual puede ser un tópico dentro de la izquierda, pero fue hasta sus últimas consecuencias, y voy a explicar por qué. Ya sabemos, ya hemos visto todos a lo largo de estas últimas décadas que las instituciones transnacionales, tanto políticas como económicas, han ido vaciando poco a poco de contenido los parlamentos nacionales. Es decir, todos sabemos que en los parlamentos nacionales hoy en día no se toman muchas de las grandes decisiones. Y Julio Anguita lo vio desde el principio, y lo vio con la firma del Tratado de Maastricht en 1992, en el que el proyecto europeo se configuraba en torno a la legitimidad de un modelo neoliberal, que al final ya sabemos lo que pasó. Generó grandes desequilibrios territoriales que se vieron reflejados en la crisis del 2008, y vimos cómo los países del sur de Europa nos tocó el papel de quedar totalmente desindustrializados, total o parcialmente, y que fue la Europa del centro y la Europa del norte quienes tomaron las riendas y dirigieron el proyecto. Además, también fue un crítico dentro de este proyecto y dentro de lo que efectivamente fue el corazón de Maastricht, de la moneda única, que al final sirvió, como vimos también en el 2008,
para llevar a cabo una devaluación social en lugar de lo que podría haber sido una devaluación simplemente monetaria. Y es que tanto él como, bueno, Izquierda Unida, evidentemente, como grupo parlamentario, estuvieron muy solos en esa crítica a Maastricht en un momento en que la mayor parte de los partidos políticos eran unos convencidos defensores de ese modelo de Unión Europea, ¿no? Pero además de la defensa de la soberanía popular, es decir, de la capacidad de los representantes legítimos del pueblo de decidir sobre sus designios, Julio Anguita dio mucha importancia al Estado de Derecho social. Como sabéis, al final se convirtió en un gran defensor del texto constitucional. Del texto constitucional, porque hay que recordar que en el título primero, aparte de los derechos civiles, de los derechos individuales, están recogidos también los derechos sociales. Esos derechos que muchas veces se olvidan y que los constitucionalistas o los que se dicen a sí mismos constitucionalistas parece que olvidan y solo les interesa la forma de gobierno, la monarquía y la unión del Estado, ¿no? Pero Julio Anguita insistía mucho en el cumplimiento del texto constitucional para la defensa de ese Estado social que además puede o podía amalgamar las distintas tendencias políticas dentro de la izquierda y movilizar a sectores que realmente no están muy politizados, ¿no? Defender los derechos sociales es fácilmente comprensible y eso es lo que él quería transmitir a la sociedad. Y, de hecho, todo esto también fue lo que inspiró, en parte, el movimiento del 15M y luego su transposición política, como todos sabéis. Es decir, también le debemos, en parte, la inspiración, ¿no?, del 15M. Fue dentro de la crítica a las instituciones transnacionales, pues evidentemente, y es que vuelve a estar otra vez en boga, lamentablemente, dentro de la política europea, digo que fue un gran crítico de la OTAN, evidentemente, bueno, que fue un poco también sobre lo que pivotó, ¿no?, inicialmente el proyecto de Izquierda Unida. Y como vemos, pues tampoco se equivocaba en esto. La OTAN parece que, bueno, parece no, es una herramienta para mantener la hegemonía de Estados Unidos y en estos momentos parece que a Europa, gracias a ese medio, le va a tocar ser el pagador de la guerra de Ucrania y posiblemente también de su reconstrucción. Una cuestión fundamental dentro del discurso político de Anguita es el entender la política como pedagogía. Vuelvo a repetir, en este ambiente político en el que lo que cuenta es atrapar el voto y no hacer una crítica, debatir los problemas. Y en este sentido, y frente a esta postura neoliberal, ¿no?, que se nos quiere inculcar, que, bueno, de deslegitimación o desprestigio de la política, de las organizaciones políticas, porque para eso están los gestores, ¿no?, que ya nos van a resolver el problema. Pues Julio Anguita insistió mucho siempre en la organización y en la organización política. Pero la organización política no como un partido político que esté por ahí arriba, sino incardinado en el tejido social. Es decir, llevar el debate a la calle. Y en ese sentido, yo creo que la gente que es de mi generación le tenemos que agradecer esa comprensión de la política como militancia, ¿no?, como militancia real. Siempre apeló, además, a los acuerdos programáticos, en este sentido de tomarse la política como algo con contenido. Y acuerdos programáticos tanto para participar en las instituciones como para llegar a posibles acuerdos de gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, llegar a acuerdos con un contenido. Vamos a tomar una decisión sobre lo que queremos, defender, por ejemplo, este Estado de Derecho social, estas medidas, y lo vamos a llevar a la práctica, sí. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de la importancia del modelo de la República que tuvo, bueno, para Julio Anguita, ¿no? Pero no la República entendida como, bueno, una idea de nostalgia hacia la Segunda República, sino como una forma virtuosa de gobierno que para él podía solucionar, podía paliar alguno de los problemas y alguna de los vacíos, ¿no?, que no se superaron en la transición, que la transición no supo o no quiso resolver, como la articulación del Estado territorial o la laicidad del Estado, por ejemplo, que es tan importante. Como os digo, estas son unas brevísimas pinceladas sobre el pensamiento político de Julio Anguita que a mí me resulta de gran responsabilidad y me resulta bastante complicado resumir aquí brevemente. Y como os decía, tenemos a dos personas
a las que todos conocéis y que fueron amigos y colaboradores estrechos de Julio Anguita. Entonces, sin más, voy a dar la palabra, tras una presentación muy breve, a Manolo Monereo, que efectivamente era amigo y colaborador de Anguita, es abogado, politólogo y fue diputado por Unidas Podemos, miembro, como Julio Anguita, del Partido Comunista y de Izquierda Unida y, como os digo, finalmente pasó a Unidas Podemos. Es autor de multitud de artículos, de libros sobre pensamiento político y, además, afortunadamente, es colaborador habitual de muchos medios de comunicación. Y a mí me gusta resaltar una cosa que leí en una entrevista con él en público, que dice que, desde el punto de vista de la práctica política, él mismo se ha definido como pontonero. Es decir, que intenta construir puentes entre las distintas sensibilidades políticas dentro de la izquierda frente a aquellos dinamiteros que lo que intentan es todo lo contrario. Así que, sin más, os dejo con Manolo Monereo. Tengo que medirme el tiempo porque si me voy calentando. Yo primero agradecer, pero mucho, un acto como este y en Gijón. Creo que Julio hubiese estado contento, realmente. No es fácil vivir sin Julio Anguita. Sin el político Julio Anguita, puede serlo. Pero sin el amigo Julio Anguita no es fácil. Y se le echa mucho de menos. Anguita fue un referente moral y político de varias generaciones. Y le costó mucho ser un referente moral. Pero lo ha sido, lo es, y me da la sensación de que conforme pasa el tiempo, su figura se va agrandando, mientras que otros se van empequeñeciendo. Y eso tiene que ver con esta actitud ante el mundo y la vida que tenía Julio Anguita. Yo trabajé con él muchos años, desde el 86 más o menos hasta el 2002. Pero me tocó, por eso de ser diputado por Córdoba, una cosa casi lo más interesante de mi vida pública. Lo más interesante de mi vida pública es poder convivir con Julio Anguita en Córdoba. No os podéis imaginar lo que era eso. Ir con Julio Anguita por Córdoba, enseñándote las calles, los rincones. Lo conocía todo a la perfección. Y paseándote por él, por Córdoba, notaba hasta qué punto era parte de esa ciudad y cómo la ciudad se identificó con él, enormemente con él. Pero ese Anguita otoñal, que sabía que la vida se iba acortando, era una Anguita que deja reflexiones preciosas para el futuro. Este libro, otro que va a salir mañana, se presentará o pasado en Madrid, va a ir recogiendo lo que eran las últimas reflexiones de Julio Anguita. El Julio Anguita que yo conviví con él todos los viernes, todos los sábados durante casi 3 años, era un hombre de su tiempo. Como diría Ortega
un hombre a la altura de los desafíos de su tiempo. Y él vivía la historia en presente. Él era historiador. Eso se reconoce poco en él, pero era historiador de verdad y pensaba siempre históricamente. Por eso siempre su mala conexión con los medios de comunicación y con el periodismo en general, que vive al día y que no reconoce el tiempo histórico, que vive de espaldas del tiempo histórico y convierte el presente en el horizonte de la vida. Anguita no era así. Pero como era historiador y pensaba históricamente, era capaz de asumir los grandes problemas de la humanidad en este largo transitar del siglo XXI, que, como he dicho, él vivió en primera persona. Y era un hombre enormemente preocupado por el mundo, preocupado por su país, preocupado por Europa y asumiendo los grandes retos de la especie en este mundo cada vez más ancho y ajeno. Ancho y ajeno. Anguita, al final de su vida, a él le gustaban mucho estas cosas, ¿no? Estas metáforas, ¿no? Anguita era peligroso porque empleaba mucho las metáforas y había que atarlo corto porque las metáforas te pueden llevar muy lejos. Pero Anguita, al final de su vida, empezó a hablar del lenguaje profético de los políticos. Imaginaros, lenguaje profético. ¿Y eso qué será para un político? Y él reclamaba que en el tiempo que estamos viviendo, el lenguaje profético debía ser una parte fundamental de la vida pública. Ustedes saben muy bien que los profetas, los grandes profetas de la Biblia, se comunicaban directamente con Dios y era Dios quien les daba ese don específico de prever el futuro. Anguita no tenía ese don de prever el futuro por gracia de Dios. No tenía esa relación con Dios. Pero Anguita sí sabía, a partir de un análisis materialista y histórico de la realidad, los grandes problemas que el futuro estaba imponiendo a los desafíos del presente. Los problemas del futuro que imponía a los desafíos del presente, en un mundo que vive día a día, que no es capaz de pensar con 24 horas por delante. García Linera suele decir mucho en estos últimos tiempos que la crisis más importante que vivimos es lo que él llama del horizonte, una crisis de horizonte predictivo, que ya no somos capaces de predecir el horizonte porque el presente nos ha cambiado los fundamentos. Yo diría que Anguita era un poco una alternativa a eso. Él sí sabía cuál era el horizonte predictivo y le asustaba. Y le asustaba. Le asustaba enormemente. Pero luego se encontró con algo también muy típico del viejo mundo, que todo profeta lleva una Casandra en su seno. ¿Y cuál es el problema de Casandra? Que ves el futuro, pero nadie te cree. Anguita veía el futuro y nadie lo creía. Porque la gente no quiere saber cuál es el futuro. Y Ucrania es ya el presente. Porque el mundo está en guerra desde hace años. Pero no nos toca a nosotros saberlo. Hace años que el mundo vive en guerra. Desde esa perspectiva, Anguita se enfrentaba a la gente. Precisamente
advirtiéndole del futuro que quieren ignorar, de los grandes problemas del recurso, de los dramáticos problemas energéticos y el final de la energía fósil. Él hablaba que la relación entre lucha por la hegemonía, recurso y guerra iba a ser decisiva en el futuro y que esas guerras podían imponer un nuevo tipo de fascismo en el mundo. Pero ¿quién quiere escuchar eso? Y menos con una pandemia que a todos nos encerró en el miedo. Nos encerró en el miedo. En el miedo. Yo en estos días, pensando sobre Anguita, Ucrania y la guerra, me di cuenta por qué cada día julio va a ser más importante para nosotros. Porque cada día julio tiene que ver menos con esta política y con nuestra política. El alejamiento de julio ante este mundo de la política, eso es lo comparable al desprecio de cosas como han pasado en Andalucía en estos días. Un inmenso desprecio que nos llena de vergüenza ajeno a alguno de nosotros. Y él lo diría. Claro que lo diría. Y pondría nombre y señalaría con el dedito a los responsables y a las responsables. ¿Qué hubiese hecho Anguita en Ucrania? Yo trabajo con él casi 20 años. Y luego, en los últimos años, he estado con él toda la semana, discutiendo de esto. Porque Anguita era un estudioso. Anguita no hablaba al viento desde una sabiduría originaria. Anguita estudiaba ahora. Y las conversaciones con él terminaban hablando de libros, de informes. Y cuéntame esto, y qué ha salido sobre este tema, y cómo podíamos averiguarlo. Y lo veía tomando apuntes. Y yendo luego a la librería a pedir libros. Y estudiar. Y estar al día. Estudiar y estar al día. ¿Qué hubiese hecho Anguita en Ucrania? Lo primero que hubiese hecho Anguita es tomar nota del problema real que estaba apareciendo en Ucrania. O sea, no se lo tomaría a broma. Y tomaría cuenta de qué es Ucrania, qué tipo de país, cuáles son sus contradicciones. Los miles de muertos que van desde el 2014 hasta que se inicia la guerra, la secesión del Donbass, el reagrupamiento de Crimea. Anguita hubiese estudiado eso a fondo, colectivamente, no solo Anguita. Habría informes, habría libros. Y los militantes conocerían con precisión dónde estaban los grandes problemas de ese conflicto. Y tomaría posición. No se lo dejaría al presidente de gobierno. No le dejaría a Pedro Sánchez que dirigiera la política internacional. Y no haría oídos sordos a problemas como el del Sáhara y Marruecos, que al final son los que nos están espiando. Mira por dónde. Mira por dónde. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Él no se lo hubiese dejado el presidente del gobierno. Ni al gobierno. Porque Anguita hubiese sabido que el que estaba dirigiendo las operaciones de este lado era la OTAN y Biden. Y no se fiaría. Porque lo consideraría el enemigo. ¿Me habéis escuchado? El enemigo. El enemigo. Y cuando estuviera con el enemigo, se lo pensaría mucho qué hacer y cuáles eran sus opiniones.
En tercer lugar, Anguita se hubiese levantado sobre la invasión de Ucrania, la hubiese criticado claramente y férreamente. No tengo ninguna duda. Como una violación del derecho internacional y la soberanía de los pueblos. Es más, hubiese dicho, oye, que lo haga Estados Unidos, no significa que tenga derecho a hacerlo Rusia. Y lo hubiese criticado, seguro. Pero a renglón seguido, no esperaría la guerra, sino que lanzaría iniciativas para evitar la guerra. No se quedaría solo mirando la televisión y cómo nos cuentan las conversaciones o no conversaciones entre Rusia y la OTAN, entre ucranianos. Anguita haría un pacifismo preventivo ante la guerra preventiva que venía. Y Anguita hubiese denunciado esa guerra. Y hubiese puesto encima de la mesa, con iniciativas políticas, con movilización social, movilizando a la izquierda europea, con una voz clara y nítida, que había que evitar la guerra. Y que la guerra es demasiado importante para dejárselo a los gobiernos y los militares, sean rusos o de la OTAN. Y tendríamos opinión, y tendríamos posición, y no iríamos al matadero de una guerra en la que somos actores directos sin saberlo y sin comerlo. Ahora han conseguido la unanimidad prácticamente. Hoy ven los medios de comunicación y no hay nada más que el discurso uniforme del poder. Entre otras cosas porque todo lo demás está prohibido. Me diréis, ¿los otros hacen lo mismo? Pues sí. Pero es que yo a los otros no lo sé cómo les funciona. Porque yo no puedo llegar a los otros. Me cortaron los medios de comunicación en que yo me informaba de qué opinaban los otros. ¿Y sabéis quién ha hecho eso? La señora van der Leyen. Esa es la que ha prohibido que yo tenga acceso a la televisión rusa. ¿Y ella quién es? Antes la compañera hablaba de que para qué sirven los parlamentos. Vivimos un estado de excepción. A los medios de comunicación los cerraban los jueces, ¿no? Ahora los medios de comunicación los cierra un organismo internacional que no tiene poderes para hacerlo. Y hoy la comunicación que vivimos es la comunicación de la OTAN. La comunicación que consienten las grandes agencias norteamericanas. No tenemos ya pensamiento único, no. Estamos colonizados por el pensamiento único. Y no sabemos qué está pasando. Sabemos lo que ellos quieren que sepan. Unidireccionalmente. La visión de ellos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿pero no conocemos cómo funciona la OTAN? Es que no hemos vivido las mentiras de Irak. Es que no hemos vivido las mentiras de Siria. Es que no hemos vivido las mentiras de Afganistán. Es que no hemos vivido las mentiras de Libia. Tenemos que creernos estas incondicionalmente. Y si no lo eres prorruso, agente de los rusos o primo hermano de Putin, por no decir hijo de Putin. Sí, no puedes pensar ni decir lo que piensas. Te comen los medios de comunicación. Ya no hay pluralidad. Y es una guerra en Ucrania. Cuando haya una guerra de verdad, ¿qué pasará? Porque la guerra de verdad puede venir y no tardar si no se resuelve con inteligencia el conflicto ucraniano. Ese es el gran problema de Anguita. Ese era su estilo de hacer política, como dirigente. Y como he dicho antes, su figura se irá agrandando y otros liderazgos desapareciendo. Y muchos, innoblemente. La vida es así.
Termino. Hay que seguir. Alguien me pregunta, ¿cómo van las cosas, Manolo? Que llego a Gijón, a Asturias o a Badajoz. ¿Cómo van las cosas? Digo, no van bien. Los veo. Sí, es que no van bien. Al final siempre digo, ¿y cuándo no ha ido bien? No me acuerdo cuándo no ha ido bien. Muy poquitas veces en mi vida me ha ido bien. ¿El problema dónde está? Y me retengo a lo que decía García Linera el otro día en Buenos Aires, en La Esperanza. Los pueblos no funcionan si no tienen esperanza. El problema es la resignación frente a la esperanza. Y cada día hay más motivos para estar resignados. Y cada día hay más motivos para no tener esperanza. Es así. Es así. ¿Y cómo somos capaces de construir una esperanza colectiva, un sueño posible, una capacidad de transformar el país en serio y a fondo? Pues como siempre. Amigos como siempre, amigas como siempre. Primero, querer cambiar el mundo. Este mundo es un desastre que reproduce desastres y nos lleva al fin de la especie. Hay que seguir impugnando este mundo. Luchar por otro mundo, por otros valores, por otra cultura. Y hacerlo a fondo. Pero eso en política requiere tres cosas previas. Primero, pensamiento crítico. Y no hay pensamiento crítico sin estudio, sin capacidad de reflexión individual y colectiva, sin capacidad de cuestionar los fundamentos de lo que nos dicen cada día que debemos hacer y pensar. Pero eso no basta en política. No basta pensamiento crítico. La verdad no vale en política si no la asume la gente. Y eso significa organización. Organización y, disciplina. Sin disciplina, sin orden, sin esfuerzo, sin unidad de acción, no hay posibilidades de cambiar nada. Porque ¿qué tenemos ahora? No tenemos organización. Hoy los políticos ya no quieren organización. Los nuestros los primeros, pues son muy astutos, muy listos, muy listos. Ellos lo que quieren es medios de comunicación, una secretaría de medios de comunicación importante, otra de redes. Y yo, pensamiento único. Aquí no puede haber 2 discursos, 3 discursos. No, cuidado. El discurso de Dios jefe tiene que salir. Es el discurso que tenemos que hacer. Y eso nos dará miles de votos. Millones de votos. Pero así no funciona la política desde la izquierda. Desde la derecha funciona a tutiplén. A tutiplén. Pero la izquierda es diferente. La izquierda necesita militantes. La gente necesita esperanza organizada. La gente necesita agrupaciones, círculos, células, moléculas, lo que queráis. El cara a cara. Formación de cuadros. Dedicar dinero y medio a formar cuadros que luego serán concejales. Y saber que la disciplina es muy importante. Si se basa y si es una disciplina consciente después de un debate democrático. Sin organización no hay verdad. La verdad necesita de coraje y de organización. Esa fue la última preocupación de Julián Díaz. Y me decía, pero Manolo, dicen que tenemos más poder cada día y que tenemos ministerio. Dice, no voy a entrar si lo hacen bien o mal.
Pero oye, ¿por qué cada vez tenemos menos afiliados? ¿Por qué tenemos cada vez menos influencia social? ¿Por qué cada vez nuestra inserción en la realidad es tan débil? ¿Por qué no somos capaces de crecer y multiplicarnos si tenemos el poder? Y es que, Anguita, que nunca lo decía así con mucha fuerza, él siempre aprendió una verdad del comunismo, que es que el comunismo es una cosa muy singular, que se basa en una idea, en dos ideas muy simples. La primera, conocer para transformar. Y la segunda, aquello que decía el viejo mar, nada de lo humano me es ajeno. Gracias, Manolo, por tus palabras. Yo creo que todos nos hemos quedado, bueno, sin palabras, ¿no?, con esta intervención de Manolo Monereo. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestro segundo ponente. Les agradecemos, por supuesto, mucho a los dos que estén aquí con nosotros. Es muy importante y muy especial. Héctor Illueca, al que también todos conocéis, es actual vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, pero sabéis también que fue y es una parte importante del Frente Cívico Somos Mayoría, esa organización fundada por Julio Anguita, ¿no? Bueno, profesionalmente también sabéis, es inspector de trabajo, profesor de la Universidad de Valencia, y después de ser elegido como diputado por Unidas Podemos, fue nombrado director general de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, cargo que dejó para ocupar el cargo actual y que sentimos mucho todos los que nos dedicamos al sindicalismo, ¿no?, que cesara en ese puesto. También, evidentemente, es autor de artículos y monografías, no solamente sobre política, evidentemente, sino también sobre derecho del trabajo. Y yo, como sindicalista, sobre todo quiero destacar el análisis que hizo de la reforma laboral de Rajoy, firmado también por Adoración Guamán. Y sin más, os dejo con las palabras de Héctor Illueca. Buenas noches y, en primer lugar, un agradecimiento sincero a la Sociedad Cultural Gijonesa por haber hecho posible este encuentro. Permitidme que empiece estas palabras citando unos bellos y lúcidos versos de uno de nuestros poetas más universales, Antonio Machado, que me parecen especialmente adecuados para recordar y homenajear a Julio Anguita en esta tarde de mayo. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que le cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Digo que me parecen especialmente adecuados porque si cabe encontrar un hilo conductor en el pensamiento político de Julio, un pensamiento complejo, profundo, que se proyecta sobre múltiples aspectos de la realidad, es precisamente la necesidad de separar las voces de los ecos, la necesidad de buscar la verdad, siempre revolucionaria, entre la hojarasca inútil que la cubre y la oculta. La necesidad de diagnosticar certeramente la situación social, de reconocer la melodía de la realidad entre el ensordecedor ruido de fondo que nos desorienta y confunde. La necesidad
en definitiva, de pararnos a pensar para que otros no piensen por nosotros. Julio Anguita fue para mí un camarada, un amigo y un maestro. A su recuerdo me vinculan, además de las muchas luchas compartidas y de un afecto personal, mutuo y sincero, todo lo que me enseñó. Mi modo de entender la política se forjó en la fragua de sus palabras. Mi forma de estar en la vida debe mucho al viejo maestro de Córdoba. Y si como algo me reconozco en el confuso panorama de la política actual, es precisamente como un humilde seguidor de sus huellas. El hilo conductor del pensamiento de Julio fue, por tanto, el combate frontal contra la alienación política, la esencia de su trayectoria, lo que podríamos denominar el nudo de su biografía política, se condensa en una triple reivindicación. Reivindicación de la rebeldía, reivindicación de la memoria, reivindicación de la cultura. Rebeldía, memoria, cultura. Tres armas que de empuñarse podrían ayudar a nuestro pueblo a liberarse del yugo al que lo sometieron. ¿Cuántas veces le oímos preguntarse retóricamente a Julio Anguita cómo es posible que los trabajadores voten a la derecha? ¿Por qué las clases populares aceptan resignadamente el empeoramiento de sus condiciones de vida? ¿Por qué no se rebelan? Si los que están abajo son muchos más que los que están arriba, y si la sociedad se rige por la regla democrática de la mayoría, ¿no debería ser fácil avanzar hacia mayores cotas de igualdad y de justicia? Si los valores que inspiran la Constitución son la libertad, la justicia, la igualdad, y si nuestro Estado se autoproclama como un Estado social y democrático de derecho, ¿por qué echan de sus casas a la gente pobre? ¿Cómo es que los pensionistas ya no llegan a fin de mes? ¿Os habéis preguntado cómo tratan a los jóvenes en las entrevistas de trabajo? ¿Sabéis que el suicidio es la primera causa de muerte entre la juventud? ¿Cómo sobreviven las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos? ¿Por qué tanta gente oprimida? Tantos abusos, tantas desigualdades sociales. ¿Por qué la mayoría social, como tal mayoría, no coge de una vez en sus manos su destino? La respuesta de Julio era clara: la batalla de las ideas. Los menos, solo pueden imponerse a los más si estos últimos se resignan, se arrodillan, se rinden. La resignación inactiva al pueblo, desactiva las conciencias, mata el pensamiento crítico. La derrota se produce cuando la ciudadanía, cuando los sectores populares, incluso cuando nuestras propias organizaciones, como está pasando ahora, se convencen de que nada puede ser cambiado. No hay alternativa. No hay salida. No se puede. La única verdad que existe, dijo siempre Julio, es la económica, y está supeditada a los dictados de la competitividad y el mercado. La Unión Europea ya no es una entidad oligárquica y antidemocrática, sino una unión coherente, solidaria, respetuosa con los derechos sociales. La OTAN, una organización al servicio de la paz mundial. Esa es la batalla de las ideas que se libra en el corazón de las clases humildes.
no hay alternativa. No podemos hacer nada. La calidad de vida ya no es defender la dignidad humana, el derecho a la autoestima, la cultura como forma de transformación social. La calidad de vida está en los centros comerciales repletos de luces y escaparates, la telecompra, los videojuegos, la letrina infecta de las redes sociales. La calidad de vida está en la pornografía, incluso para los niños. ¿Por qué no? ¿Dónde está el límite? La edad de acceso a la pornografía en la sociedad española hoy se sitúa en los 8 años. ¿Dónde está el límite? Vivimos en el mejor de los mundos, que diría Voltaire. Y esos menos que tienen el poder, el de verdad, el económico, hacen todo lo posible para que nos lo creamos. Todo para que no pensemos. Todo para que nos arrodillemos. Todo para que nos resignemos y finalmente nos rindamos. Denunciar las falacias de esta verdad construida fue un empeño vital de Julio Anguita. En su discurso estimuló siempre su cuestionamiento, alimentando una rebeldía frente a la pérdida progresiva de bienestar y de derechos sociales. Una rebeldía que Julio, se ha dicho ya esta tarde aquí, entendía como una actitud intelectual, pero también como un estado de ánimo siempre orientado a la acción, que tendría que plasmarse antes o después en un grito colectivo contra la alienación política, contra la explotación y el expolio, contra la degradación de la democracia y de nuestras propias organizaciones. Como ocurrió el 15 de mayo de 2011, un episodio de rebeldía popular que ha marcado el curso de los años recientes de nuestra historia y como puede volver a ocurrir, y quiero decirlo hoy aquí, si acertamos en el diagnóstico de esta fase histórica y nos preparamos para ello. El mundo está cambiando de base ante nuestros ojos y la guerra está acelerando las tendencias históricas. Transición geopolítica, quiebra de la globalización y una nueva crisis económica cuando todavía no hemos salido de la anterior. Ya hay inflación, escasez de materias primas, subidas de tipos de interés que van a tener consecuencias dramáticas para el endeudamiento privado y público, con riesgo real de insolvencias de estados y de grandes actores privados. Una cosa es segura: estamos encarando una fase histórica en la que van a agudizarse las contradicciones sociales y en las que van a emerger los problemas de fondo que atraviesan el futuro de nuestra patria. El marco europeo, la cuestión territorial, la crisis de legitimidad de la monarquía. Por ello tenemos que estar preparados, reivindicando el espíritu rebelde que late en nuestro pueblo. Ahora más que nunca, España necesita una revolución democrática. Necesita recuperar la soberanía para construir colectivamente el futuro. España necesita una república de hombres y mujeres libres que luchan por la emancipación social a través de la soberanía popular y el autogobierno de la ciudadanía. La lucha por la emancipación será siempre muy dura. Vienen tiempos difíciles para los de abajo y solo de esa rebeldía permanente frente a un sistema económico injusto podremos obtener, como siempre hicimos, las fuerzas necesarias para el combate. Julio Anguita nos enseñó a contemplar la realidad con los ojos siempre alerta de la crítica, para poder diferenciarla en su verdad desnuda de otras realidades impostadas, creadas artificialmente para adormecer al pueblo, a distinguir, en la metáfora machadiana, las voces de los ecos. Yo le doy las gracias por ello,
desde el convencimiento de que esa actitud rebelde ante el mundo y ante la política sigue siendo útil para cualquier pensamiento que aspire al progreso de los pueblos, llamémosle de izquierdas o de cualquier otro modo. La situación política ha sufrido un giro importante, trascendente, en los últimos años, tanto en el orden nacional como en el internacional. Y tengo la sensación de que algunas formaciones políticas, la mía también, andan avergonzadas, haciendo piruetas para que se olvide que un día no tan lejano salieron a la calle gritando: no nos representan. PP-PSOE, la misma mierda es. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Esta noche aquí quiero reflexionar colectivamente con todos vosotros y vosotras los rasgos más importantes del nuevo ciclo político. Son el avance progresivo, lo sabéis, de la extrema derecha en toda Europa en el plano interno y el recrudecimiento de la lucha por la hegemonía en el plano exterior, lucha de la que la guerra de Ucrania es solo el último y trágico episodio. Sé que con esto simplifico, pero hoy aquí me interesa resaltar los rasgos del nuevo ciclo político, los que los distinguen de ciclos políticos anteriores. ¿Qué nos diría Julio en la situación actual? ¿Cómo enfrentar el avance aparentemente imparable de la extrema derecha en Europa y en España? En los últimos días hemos asistido atónitos al espectáculo del espionaje a líderes políticos, incluyendo al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior. En medio de tanto ruido ha habido un hecho que a mí me ha llamado particularmente la atención, que ha sido la coincidencia del Partido Popular, de Vox y del Partido Socialista en la negativa a crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer los hechos. Esta coincidencia no es nueva. Se ha producido varias veces en los últimos tiempos. No hace mucho coincidieron el Partido Popular, Vox y el Partido Socialista en su negativa a crear una comisión de investigación para investigar los orígenes de la fortuna del rey Juan Carlos. Digo que es un hecho que me parece relevante y me ha llamado la atención porque en los próximos días, en las próximas semanas y meses, oiréis hablar mucho de cordones sanitarios, de la necesidad de aislar a Vox, de que existe un riesgo de involución democrática en España. ¿Existe un riesgo de involución democrática? Sí. La amenaza de la transición a un nuevo régimen político más autoritario, neoliberal en lo económico y ferozmente contrario a la pluralidad cultural y territorial de España. Lo que se calla, lo que se oculta, es que en ese nuevo régimen están de acuerdo el Partido Popular, Vox y una parte fundamental del grupo dirigente del Partido Socialista que hoy precisamente representa a Margarita Robles. Están de acuerdo. Esa es la verdad. Lo que se calla, lo que se oculta, es que en ese nuevo régimen, en esa involución, está de acuerdo una parte sustancial del poder mediático, que la está alimentando desde hace años. En ese régimen está de acuerdo el poder económico, que contempla cada día con más preocupación que personas que salimos de las plazas estemos hoy en responsabilidades de gobierno, porque lo que eso significa y representa es que desde las plazas se puede llegar al poder y que la soberanía popular es un instrumento fundamental, la única batalla que pueden ganar las clases populares.
Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué la extrema derecha está creciendo. ¿Por qué un trabajador de la industria española, un transportista español, un agricultor de nuestros campos, se reconoce más en el mensaje de Abascal que en cualquiera de los múltiples mensajes de la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Los aspavientos, las alarmas, los análisis superficiales, el que viene el lobo, son solo los ecos, muchas veces fruto de intencionados discursos tacticistas y oportunistas. La realidad, la cruda realidad, es que la crisis del capitalismo está causando y va a causar todavía más en el futuro un sufrimiento gigantesco a las clases humildes. La realidad, la cruda realidad, es que eso está provocando y puede provocar mucho más en el futuro la deserción masiva de una parte importante de estas clases, de estas gentes, si no somos capaces de construir una alternativa. Sé lo que nos diría Julio, no porque lo conociera, que también, sino porque lo escribí con él en alguno de los artículos que figuran en el libro, de los que soy coautor. Julio nos diría, frente al avance de la extrema derecha, serenidad, firmeza y, sobre todo, discurso alternativo. Discurso alternativo. Las fuerzas que emergieron estos años, los movimientos populares que nacieron al calor del 15M, que se tradujeron en política, no nacieron para derrotar al Partido Popular. No es verdad. Ni para frenar a Vox. Nacieron para ser la alternativa a un régimen que se encuentra inmerso en una transición profundamente regresiva. Nacieron para fundar una nueva república y derrotar al neoliberalismo. La única alternativa real al populismo de derechas es una nueva síntesis política que anude soberanía, democracia y socialismo como respuesta al sufrimiento que está causando el capitalismo. Soberanía, democracia y socialismo. Eso es lo que se necesita. El segundo de los rasgos del nuevo ciclo político es el retorno de la política exterior al centro de la agenda pública. El mundo se debate entre una concepción geoestratégica que fue hegemónica, pero que se encuentra en retroceso, basada en la hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos, y una concepción multipolar que está emergiendo por todas partes. La desgraciada guerra de Ucrania no es más que la actual válvula de escape a la tensión acumulada entre la hegemonía norteamericana y la multipolaridad que emerge por todas partes. Julio Anguita odiaba las guerras. Las guerras son escenarios, siempre, de barbarie desatada, momentos de la historia en los que la acción sustituye por completo a la reflexión. Una guerra, además, arrebató a Julio aquello que más amaba. Malditas sean las guerras. Fue una de sus frases más conocidas y en las circunstancias actuales, por desgracia, una de las más recordadas. La guerra lo ha cambiado todo. Tiene ya efectos devastadores sobre la economía y será peor a medida que la guerra se prolongue. La política exterior de las naciones, durante años excluida de las lides de los debates partidistas, tiene hoy una preeminencia inédita. Y es por eso que el coro de los grillos, monocorde, redobla su estridencia para impedir cualquier reflexión objetiva sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando, pero sobre todo sobre
lo que está por venir. Hoy, para entender lo que pasa en el tablero internacional, es más necesario que nunca, con Machado, distinguir las voces de los ecos. Vaya por delante una triple afirmación rotunda y clara, que no habría de ser necesaria, pero sin embargo lo es. La de mi pacifismo, la de mi solidaridad con todas las víctimas de esta guerra, como de todas las guerras, especialmente con los civiles ucranianos que ven truncadas sus vidas por la locura desatada de los jinetes del apocalipsis. Y la de mi condena a una invasión que ha supuesto una violación flagrante de las leyes internacionales. Dicho esto, digo también, alto y claro, que Estados Unidos y sus aliados europeos llevaban años tratando de llevar el despliegue militar de la OTAN a la frontera con Rusia. Digo también, alto y claro, que el pueblo ucraniano ha sido utilizado y finalmente sacrificado como un peón de ajedrez en el juego geoestratégico con Rusia, hasta llegar a un punto en el que era más que evidente que podía estallar el conflicto. Y digo, asimismo, alto y claro, que estoy en contra del envío de armas a la zona de conflicto, como lo estaría de alimentar con gasolina un incendio, y que el envío de armas a la zona de conflicto lo único que hace es imposibilitar un acuerdo de paz y engrosar, en definitiva, los beneficios siempre pingües de los vendedores de armas, de los señores de la guerra, de los traficantes de muerte. Eso es lo que hace, enviar armas a la zona de conflicto. Porque al final, los frutos de la guerra, si los hay, servirán para incrementar las fortunas de algunos magnates, pero los costes en vidas, en pobreza, en sacrificio, recaerán sobre los pueblos, muy especialmente sobre el pueblo de Ucrania, sobre el pueblo de Rusia y sobre los pueblos europeos. Y si soy capaz de mantener este discurso, el del pacifismo, entre el aluvión de mensajes cuajados de ardor guerrero con que nos intoxican a diario, es porque un día Julio me enseñó a distinguir las voces de los ecos. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, acabo ya. ¿Cuáles serían los ejes básicos de una propuesta política basada en el discurso que acabo de reivindicar, pacifista, socialista y radicalmente democrático? ¿Cuáles podrían ser los pilares de ese proyecto alternativo al que me refería? No tengo tiempo de desarrollar esto hoy aquí, así que voy a limitarme a esbozar algunas propuestas que humildemente creo que podrían ser de base para un debate. En primer lugar, afirmar la independencia de la política exterior de España respecto a Estados Unidos, defender la legalidad internacional y rechazar cualquier dinámica belicista, incluyendo el aumento del gasto militar. En segundo lugar, garantizar la soberanía popular en las relaciones con la Unión Europea, preservando nuestro derecho a decidir las políticas económicas y sociales que queremos para nuestra patria. En tercer lugar, nacionalizar los sectores estratégicos. Lo repito. Nacionalizar los sectores estratégicos. El transporte, la energía, las telecomunicaciones, con el fin de respaldar
al resto de la actividad económica a través de la intervención pública y la colaboración de un sistema bancario público. En cuarto lugar, la planificación ecológica de la economía. Concretar un nuevo modelo productivo y de poder que garantice un desarrollo ecológico y socialmente sostenible partiendo de las necesidades básicas de las personas. En quinto lugar, desarrollar el cuarto pilar del estado del bienestar y redistribuir los trabajos de cuidados para que no recaigan sobre las mujeres, situando las necesidades humanas y la sostenibilidad de la vida en el centro de ese nuevo modelo productivo al que me refería. En sexto lugar, una reforma fiscal que amplíe la base imponible a los sectores privilegiados y persiga el fraude fiscal. En España hay gente que no paga impuestos, lo sabe todo el mundo. En séptimo lugar, abrir un proceso constituyente para impulsar una profunda transformación del Estado en un sentido republicano, federal y democrático. Estamos obligados a librar la batalla de las ideas. O sucumbiremos arrastrados por la corriente de la resignación y el conformismo. Tan obligados estamos a ello como a librar la batalla por la construcción de una alternativa unitaria, asentada en el territorio, programáticamente fundada y basada en un liderazgo colectivo. Julio Anguita despreciaba los procesos que se basan en el puro reparto de prebendas, en la lucha desnuda por el poder, sin programa, sin proyecto, sin sentido de comunidad. Si viera en qué nos hemos convertido, nos diría que solo merece la pena unirse cuando se une para hacer algo. No pretendo engañaros. Hay un riesgo cierto de involución democrática en España y en el plano internacional un peligro no menor de que las cosas puedan complicarse hasta límites impredecibles en muy poco tiempo. El deterioro económico ya no es una posibilidad, es una certeza. Vamos a caer. Eso es seguro. Lo que no sabemos es de cuántos metros será la caída. Pintan bastos, dentro y fuera de nuestras fronteras. O ganamos la batalla de las ideas, o la ganará la extrema derecha, porque a España ya no le sirven las soluciones sistémicas. Para ello, no olvidemos, amigos y amigas, mantener la actitud machadiana. Intentemos siempre distinguir las voces de los ecos y evitar prestar oídos al estridente, invariable, monótono coro de los grillos. Y siempre con Julio Anguita en el corazón y en la cabeza. Muchas gracias. Pues como dice Héctor y como decía Julio Anguita, habrá que buscar y construir una alternativa al neoliberalismo. Decía Héctor, soberanía, democracia y socialismo. Despertó vuestros aplausos y yo creo que con eso concluimos. Tenéis la oportunidad de que Héctor y Manolo os firmen el libro
y de tener un recuerdo, yo creo que importante de este día. Os agradecemos otra vez, en nombre de la Sociedad Cultural Giconesa, vuestra presencia aquí. Muchas gracias.